Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Seguimos con la maratón del Duque del Norte, por supuesto que sí. Pero antes de continuar mandamos nuestros saludos especiales a Connie por su cumpleaños el 13 de septiembre, a Luz María Uribe que está cumpliendo años el 7 de septiembre, a nuestra estimada Janet que nos está viendo desde México, nosotros también te queremos un cielo, y a Mariani Ramírez por su pasado cumpleaños el 27 de agosto. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. Seduciré al Duque del Norte. Capítulo 8. Hagámoslo de nuevo. En los días siguientes, Selina fue inundada con un sinfín de imitaciones de las familias más influyentes de la alta aristocracia. Pero June no podía estar más frustrada por eso. ¿Por qué? Porque Lirel le había ordenado que encontrara la nota que le había dado a Selina y entre tanta correspondencia era casi imposible encontrarla, y más teniendo en cuenta que era una analfabeta. Sin embargo, después de revolver y desordenar toda la correspondencia que Selina le había encargado organizar, June dio con la esquiva nota de Lirel, pero justo cuando el alivio comenzaba a sentarse, la puerta se abrió y Selina entró en la habitación. Una sonrisa astuta adornaba su rostro. El juego había terminado y la trampa se había cerrado. Y no importó lo mucho que la joven intentó improvisar excusas, Selina no se dejó engañar. Desde el principio había visto a través de las falsas intenciones de June, quien había intentado aplicar las mismas artimañas que utilizó con Airel, pretendiendo ser una amiga y confidente, pero June había manipulado a Airel, aprovechándose de su inseguridad, desesperación y soledad para empujarla hacia la oscuridad. Airel al final había muerto, y a June no le había importado porque en el fondo su corazón estaba podrido. Aún así, esta siguió insistiendo en que no había tenido otra opción. Las deudas la habían obligado a seguir las órdenes de Lirel, ya que si no lo hacía sería su propio cuello el que estaría en peligro. Selina, sin perder su compostura, arrojó la nota de Lirel a sus pies. La decisión había sido tomada. Necesitaba que June se convirtiera en su doble agente, pero si esa chica dejaba de ser útil para Lirel, sería imposible mantener esa fachada, y Selina no podía permitirse perder esa ventaja. Además, también estaba satisfecha porque había logrado descubrir algunos secretos de Rosalind, Lirel y June, pero tenía la intención de usar esa información de manera estratégica. Y con un último vistazo, Selina dejó claro que por ahora las cosas debían seguir como estaban. El juego había cambiado y ahora era ella quien movía esas piezas. Días después, llegó la noticia de que el príncipe heredero Larsen estaba organizando su concurso anual de cacería, un evento al que Calcium, como de costumbre, no tenía intención de asistir. Cada año surgía alguna excusa, un ataque de bestias, una avalancha, cualquier pretexto era válido para evitar ese encuentro. Sin embargo, Selina no tardó en darse cuenta de que el verdadero obstáculo para Calcium era la simple idea de estar en el mismo lugar que el príncipe. A pesar de eso, ella veía en el concurso una oportunidad perfecta para que ambos asistieran juntos. Es un lugar peligroso, los ataques pueden ocurrir en cualquier momento, advirtió Calcium, repitiendo la misma preocupación de siempre. Selina, en lugar de amedrentarse, sonrió con un brillo travieso en los ojos. ¿Y no me protegerás si algo llegara a pasarme? Calcium desvió la mirada y un leve sonrojo cubrió sus mejillas. Claro que la protegería, pero si él estaba concentrado en la cacería, ¿quién la cuidaría cuando ella estuviera sola? Detectando su vacilación, ella continuó con confianza. No solo soy buena con la espada, también soy una excelente arquera. Como actriz tuve que aprender de todo, montar a caballo, artes marciales, deportes extremos y por supuesto sé muy bien cómo lanzar una flecha. Su seguridad despertó la curiosidad de Calcium, quien finalmente sugirió que le mostrara esas habilidades. Pero horas después, Calcium se arrepintió. Selina no solo era buena, era excepcional con el arco. Su puntería era tan precisa que dejó en ridículo a varios de sus caballeros, quienes impresionados formaron una fila pidiendo algunas lecciones. Sin embargo, el duque, con una mezcla de celos y protección, se interpuso como una barrera viviente evitando que se acercaran demasiado. Selina, lejos de sentirse incómoda, disfrutó de la situación. Aquel mundo que en un principio le había parecido hostil, comenzaba a mostrarle sus aspectos más amables y divertidos.
Y finalmente el día de la cacería llegó. Vestidos a juego y radiando una elegancia impecable, Selina y Calcium se mezclaron entre la multitud, como si su conversación privada los mantuviera en un mundo aparte. Pero mientras charlaban, fueron interrumpidos por el príncipe heredero Larsen, quien apareció con su habitual sonrisa encantadora y lanzándole un guiño descarado a Selina antes de girarse hacia Calcium. Vaya, parece que hoy no hubo un ataque repentino de bestias o una avalancha, dijo el príncipe. Claramente él tampoco había creído en las excusas previas del duque. La breve conversación entre los tres estuvo llena de insinuaciones, con Larsen mostrando un particular interés en saber si Selina participaría en la cacería. Por supuesto, ella respondió que solo se dedicaría a observar, y tras una despedida coqueta del príncipe, sus ojos verdes cargados de intenciones ocultas, dejó a Selina intrigada, sin poder descifrar qué tramaba exactamente ese hombre. Calcium, con su rostro serio, rompió el silencio entonces. ¿Aún crees que el príncipe tiene sentimientos sinceros?, preguntó, su tono más agudo de lo usual. Selina se cruzó de brazos reflexionando. Solo dije que lo parecía, no que lo fuera. Pues me sorprende que siquiera te pareciera, replicó Calcium con incredulidad. ¿Y por qué te sorprende? Así es como suele actuar alguien interesado en otra persona. Y si te molesta tanto, ¿por qué no haces la prueba?, replicó Selina retándolo, segura de que Calcium no lo haría, pero para su sorpresa, este no dudó en rodearla con sus brazos, atrayéndola firmemente hacia su pecho. Bien, susurró Calcium. Ya no es tan difícil hacerlo, su voz baja y profunda. Selina se quedó impresionada por la habilidad de Calcium para improvisar, y tal vez era el efecto que el príncipe tenía sobre él, pero lo cierto era que Calcium estaba mejorando cada vez más en el juego de las apariencias. Sin embargo, mientras lo contemplaba, tan cerca de ella, Selina no pudo evitar preguntarse por qué el duque tenía que ser tan guapo. Y aunque había estado en situaciones similares en el set, nunca había sentido un nerviosismo tan palpable como cuando estaba junto a Calcium, y tal vez pensó era porque ningún otro compañero era tan atractivo como el duque. Trató de convencerse. Calcium, por su parte, la mantuvo cerca como si no pudiera resistirse a separarse de su amante, una imagen perfecta para lo que querían proyectar. Y como si no fuera suficiente, mientras caminaban, Calcium tomó su mano con una naturalidad desarmante y depositó un beso suave en el dorso de su mano. El gesto fue tan galante, tan lleno de un magnetismo casi hipnótico, que las mejillas de Selina se encendieron y su corazón comenzó a latir con fuerza. ¡Ay, santo cielo! El duque iba a volverla loca. Afortunadamente, Selina no sucumbió del todo a esa locura, porque en ese momento se cruzaron con Lirel, quien, al ver a Selina, la joven la saludó de manera indiferente, claramente confiada en que ahora que había recuperado su nota, Selina no tendría nada con que atacarla. Pero estaba muy equivocada. «Hola, señorita Lirel, ¿recibiste lo que te envié?», preguntó Selina con una sonrisa despreocupada. Y entonces la indiferencia de Lirel se transformó instantáneamente en pánico al escuchar esas palabras. «Pensé mucho en tu situación y creí que lo mejor sería devolvértela, ya que podría ponerte en una posición mucho más difícil si alguien llegara a ver tu nota. Pero no te preocupes, solo se la mostré al duque y luego pedí que te la devolviera. En fin, la veré por allí, supongo», añadió Selina, despidiéndose con ligereza, pero asegurándose de que Lirel comprendiera que ignorarla no era una opción. Al quedarse sola, la mente de Lirel se llenó de pensamientos caóticos. ¿Selina había descubierto a John? ¿John habría revelado todo? Pero si ese fuera el caso, ¿por qué Selina seguía mostrándose tan amable? ¿Sería solo una fachada? Lo único que Lirel sabía con certeza era que no podía confiar en esa mujer, y mucho menos dejar cabos sueltos. Así que con determinación, llamó a su doncella y le dio una orden inequívoca: traer a John de inmediato, y si no era posible, ejecutar a la traidora. Poco después, Selina notó un alboroto en la distancia. Un grupo de personas se había aglomerado alrededor de un punto en particular, y muchos lucían emocionados. Al acercarse, escuchó a una mujer anunciar que pronto comenzaría la competencia de tiro con arco femenino, con una ornamenta como premio. Curiosa, Selina observó a Rosalind, Fionel y Yarriel preparándose para participar, y cuando preguntó en voz alta si debería unirse, no tuvo que repetirlo. El duque la animó fervientemente con un entusiasmo
entusiasmo que superaba incluso la de ella. Riéndose por su inesperado entusiasmo, Selina se giró hacia él y le dijo con una sonrisa confiada: «No te preocupes, Duque, definitivamente voy a ganar esta competencia». Y con esa declaración se dio inicio al primer evento. Los espectadores vitoreaban a sus concursantes favoritas, pero Selina tenía algo más en mente que solo ganar. Pues según lo que había oído, la ornamenta era un adorno diseñado para la espada de un hombre. Y en su mente una pregunta empezó a formarse: ¿a quién se lo regalaría Rosalind si ganaba? Y mientras observaba discretamente la postura y técnica de la joven de Tiolan, Selina no pudo evitar admirar su destreza, pero eso no era lo importante. Lo que realmente le interesaba era ver la reacción de Rosalind, esa mujer calculadora y fría. Ay, dicen que esa decoración luce bien en la espada de un hombre. Me pregunto si debería dárselo al príncipe heredero como agradecimiento por su amabilidad, comentó Selina en voz alta, aunque con un tono que sugería que hablaba más para sí misma. Y como esperaba, Rosalind reaccionó con una visible ofuscación, aunque no se atrevió a responder. Pero eso le confirmó que nadie sabía realmente de la relación entre Rosalind y el príncipe, lo que implicaba que ambos habían decidido mantenerla en secreto. Sin embargo, una cosa quedó clara también: Rosalind definitivamente gustaba del príncipe, aunque no estaba segura de si los sentimientos de ésta eran recíprocos. Bueno, ya lo averiguaría después, pensó mientras se preparaba para su turno en la competencia. Las flechas comenzaron a surcar el aire una tras otra. Fionel fue una decepción absoluta y la princesa Yarriel ni siquiera pudo tensar la cuerda de su arco. En contraste, Rosalind, con una precisión casi letal, logró 10 puntos en su primer disparo, arrancando murmullos de admiración. Vaya, pensó Selina, reconociendo a una rival digna. Y cuando llegó su turno, Selina se concentró, su mente tan afilada como la punta de una de sus flechas. Respiró hondo, soltó la cuerda y su flecha se hundió en el centro de la diana. Un perfecto 10 que igualaba la destreza de Rosalind. Y a medida que la competencia avanzaba, ambas mujeres seguían empatadas, sus flechas volando con una precisión casi idéntica, cabeza a cabeza en una batalla de voluntades y talento. Y finalmente, la ronda decisiva llegó. Rosalind, con una seguridad que rozaba la arrogancia, lanzó su última flecha. Sin embargo, un leve temblor, tal vez de nerviosismo, desvió su tiro, quedando fuera del centro y otorgándole solo 9 puntos, mientras Selina, imperturbable, se preparaba para su disparo final. La tensión era palpable cuando Selina tensó la cuerda una vez más, y con un último suspiro de concentración dejó volar la flecha. Un impacto certero, la multitud estalló en vítores, cuando la victoria finalmente fue suya. Sin embargo, al momento de reclamar su premio, Selina se quedó en blanco cuando la mujer le entregó la ornamenta y le contó la historia detrás de ese objeto. Pues resultaba y resaltaba que el premio en sí era una reliquia del difunto esposo de la mujer, a quien ella había querido matar cientos de veces, pero al ser tan valiosa no había podido simplemente deshacerse de ella, y así que había decidido regalarla. Y vaya mujer sutil, pensó Selina, notando que algo tan oscuro no era precisamente el tipo de regalo que tenía en mente para Calcium. No, definitivamente no. Pero fue justo en ese momento que el duque se acercó para felicitarla por su impresionante desempeño. Selina le devolvió la sonrisa, pero no pudo evitar captar la expresión en su mirada. Sus ojos turquesa brillaban con una mezcla de orgullo y deseo, como si esperara que ella le entregara la ornamenta como un regalo. Sin embargo, Selina tenía otros planes para ese peculiar objeto, y con un rápido vistazo a su alrededor, divisó al príncipe Larsen, y antes de que Calcium pudiera decir algo, Selina se dirigió con gracia hacia el príncipe. Con una sonrisa encantadora, le ofreció la ornamenta diciendo: «Me gustaría darle esto a su alteza como gesto de gratitud por su amabilidad, y aunque no sea una presa, lo conseguí por mí misma. ¿Lo aceptará?». Calcium apenas podía creer lo que veía. Un sentimiento oscuro, posesivo e incómodo comenzó a revolverse en su interior mientras observaba cómo el príncipe aceptaba el regalo de Selina, quien luego colocó la ornamenta en la espada de Larsen. ¿Pero qué diablos? Sin embargo, la astucia de Selina le permitió conseguir dos cosas: una invitación directa del príncipe al Palacio Imperial y una reacción obvia de Rosalind, quien al presenciar
presenciar la escena, se giró completamente ofuscada. Selina, observando la situación, comenzó a atar cabos y comprendió por qué Rosalind estaba tan enfocada en el duque de Lenvir. Larsen seguramente había ordenado que lo hiciera. La relación entre ellos no era recíproca. Rosalind probablemente ya estaba enamorada del príncipe, pero él claramente la estaba manipulando, usándola como una marioneta en Lenvir. Calcium tenía razón. El príncipe Larsen era sin duda un auténtico saco de mierda. Pero mientras Selina reflexionaba sobre lo que había descubierto, una voz enojada la sacó de sus pensamientos. Al girarse, vio a Calcium acercarse con una expresión de indignación que casi hacía que le saliera humo por las orejas. ¿De verdad era necesario que le dieras el premio al príncipe justo frente a mis ojos? Calcium parecía tan celoso que Selina no pudo evitar reírse por lo absurdo de la situación. Si él supiera el valor insignificante de esa ornamenta, ni siquiera estaría tan molesto, probablemente estaría hasta complacido. Ay, vamos, Duque, esa cosa no tenía ningún valor, no es para tanto, dijo ella, palmeando su pecho de manera juguetona, pero al ver que su gesto se transformaba en un adorable puchero, Selina decidió tomar cartas en el asunto. Envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Calcium, susurró con coquetería: sabes perfectamente que lo hice para provocar una reacción en Rosalind. Sí, Calcium lo sabía, claro que lo sabía, pero eso no quitaba que se sintiera molesto. Justo entonces, alguien en la multitud gritó que el próximo evento sería una carrera de atletismo, y Selina vio en ello una oportunidad perfecta para conseguir un premio más digno para el duque. No obstante, después de competir y ganar, Selina no regresó tan triunfante, pues el premio era un pequeño anillo de oro que ni siquiera cabía en los dedotes de Calcium. ¡Qué manotas tenía ese hombre! Pero pese a eso, Calcium lo atesoró y se negó rotundamente a devolvérselo para cambiarlo por algo más adecuado. Después de todo, Selina había prometido que ese premio sería para él, y no se lo iba a quitar por nada del mundo, juró, mientras ajustaba el anillo en su meñique. Y entonces pronto llegó el momento de prepararse para el evento principal, la cacería. Calcium insistía obstinadamente en quedarse junto a Selina, y ella, harta de esa misma discusión, comenzó a empujarlo hacia su tienda de campaña para que se cambiara a una vestimenta más apropiada. Pero a medida que pasaba el tiempo y Calcium no daba señales de salir, Selina comenzó a cuestionarse si sería extraño que el amante del duque esperara afuera como una damisela remilgada. ¿No debería entrar y ayudarlo también? Decidida, Selina se adentró en la tienda, pero por la tanga de Tarzán, Selina se quedó paralizada al ver a Calcium quitándose la camisa, dejando al descubierto los músculos de su abdomen perfectamente definidos. Un calor repentino subió por su rostro y aunque por poco no se le reinició el Windows, logró mantener la compostura, apenas, y con un rápido movimiento tomó una nueva camisa y con un toque de picardía se acercó para ayudarlo a vestirse, abrochando los botones lentamente mientras sus ojos recorrían con avidez cada centímetro del cuerpo de Calcium. Donde quiera que miraba, Calcium era digno de admiración, su pecho prominente, sus brazos definidos y sobre todo, esos abdominales perfectamente dibujados que parecían una tabla de planchar. Su clavícula también era terriblemente sensual, masculina, fuerte, y cuando Calcium giró la cabeza de repente y sus miradas se encontraron, Selina notó el rubor intenso que coloreaba su rostro, un rubor que rápidamente se reflejó en el suyo. Calcium estaba como una moto, listo para arrancarle la ropa, pensó Selina, sintiendo que si no salía pronto de esa tienda, perdería completamente la cabeza. Antes del evento principal, como era costumbre, todas las parejas se reunieron para que las mujeres desearan suerte a sus novios con un beso en la frente. Era una tradición que a Selina no podía escapársele, así que supuso que debía hacer lo mismo con el duque. Y justo cuando estaba a punto de sugerirlo, el príncipe heredero se acercó interrumpiendo sus pensamientos con una declaración que resonó fuerte y clara para todos los presentes. Te dedicaré a mi presa, señorita Selina. Me deseará suerte. Será un honor, Su Alteza, concedió Selina, depositando un ligero beso en la frente de Larsen. El príncipe, con una sonrisa sutil, tomó la mano de Selina desprevenida y besó su dorso antes de marcharse, todo bajo la mirada aguda de Calcium y los ojos curiosos de los presentes, que no tardaron en cotillar sobre cómo la amante del duque coqueteaba descaradamente con el príncipe. ¡Ay, qué mujer tan descarada! Pero entonces una voz familiar y cargada de tensión la llamó. Al girarse, Selina se encontró con Calcium
Calcium, cuya expresión oscura y casi asesina indicaba que estaba a un paso de desenvainar su espada. Sin embargo, lejos de actuar impulsivamente, Calcium simplemente preguntó con voz apretada: ¿por qué no me deseas suerte a mí también? Y aunque las palabras eran simples, Selina pudo leer entre líneas. ¿Cómo puedes hacer eso con el príncipe heredero y no conmigo? Decidida a suavizar la situación, Selina envolvió sus brazos alrededor del cuello de Calcium, dispuesta a desempeñar su papel de amante mimosa y ofrecer al público algo mucho más memorable de lo que pudieran cotillear. ¿Me darás todas tus presas, duque?, preguntó ella con una sonrisa juguetona. Te daré todo lo que me pidas, respondió Calcium, y al escuchar cómo el enojo en su voz se disipaba y él continuaba con el juego, Selina sonrió aún más. La rosa que quiera, las estrellas, una presa de caza, todo lo que quiera. Parece que el duque va a estar muy ocupado, bromeó Selina antes de depositar un suave y prolongado beso en la frente de Calcium, un beso que duró más de lo que debía. Pero cuando se separó y vio su expresión, notó que él seguía con el ceño fruncido, como si no estuviera del todo satisfecho. Así que, con un gesto encantador, Selina besó su mejilla, luego la otra, lo apapachó, lo mimó, pero él seguía con la misma expresión insatisfecha. ¿Eso es todo lo que me darás?, preguntó Calcium con un tono que sugería que esperaba algo más. Selina, sorprendida por su insistencia, se quedó pensando en qué más podía hacer, y entonces, sin pensarlo demasiado, tomó a Calcium de las mejillas, lo acercó a ella y le plantó un beso en los labios. Un beso breve, casi tímido, pero al parecer fue suficiente, pues Calcium se quedó congelado, un poco confundido por la sorpresa quizás, o al menos eso pensó Selina, pero no podía estar más equivocada. Tan pronto como se apartó, fueron las manos de Calcium las que la sujetaron de regreso, plantándole un beso mucho más apasionado y hambriento. Los murmullos de sorpresa y emoción no se hicieron esperar entre la multitud que los rodeaba, y los ojos de Selina se abrieron como platos, atrapada por la intensidad del momento, para finalmente reaccionar y empujarlo con nerviosismo. Ok, está bien, ya es momento de que te vayas, dijo ella intentando recuperarse de la sorpresa, mientras lo alentaba a que se encaminara al coto de casa, pero Calcium, lejos de marcharse, la miró con curiosidad y le preguntó con una intensidad que la dejó sin aliento: ¿qué puedo ofrecerte, Selina? Ella trató de restarle importancia, asegurándole que cualquier cosa sería suficiente, que lo único que le importaba era que él no se lastimara, pero Calcium no estaba dispuesto a conformarse con cualquier cosa, por supuesto que no. No puedo simplemente darte cualquier cosa. Tú corriste una maratón por mí y me diste un regalo digno. Yo también te daré una presa que sea digna de tu valor, prometió Calcium, inclinándose ante ella con total galantería y besando el dorso de su mano como un amante devoto. Las mejillas de Selina volvieron a arder, pero esta vez el sentimiento fue mucho más profundo, tanto que no encontró palabras para replicar. Poco después de que Calcium partiera, Selina se sorprendió al ver a la condesa Orlen acercarse a ella en lugar de unirse a la cacería. La condesa, con una sonrisa apacible, admitió que aún se sentía un poco resaqueada, lo que le había hecho abstenerse a competir. Aún así, no dejó que eso le impidiera disfrutar del día. Y momentos después, ambas mujeres decidieron pasar el rato practicando tiro con arco, una actividad que les permitió relajarse y conversar. Y mientras afinaban su puntería, la charla se volvió más íntima, tocando algunos temas personales. La curiosidad de Selina la llevó a preguntar sobre Calcium, queriendo saber más sobre él a través de alguien que lo conocía desde hacía mucho tiempo. Pues según la condesa, Calcium era un hombre formidable en el campo de batalla y en habilidades como la cacería y el tiro con arco. Era un hombre siempre enfocado en el enfrentamiento físico, pero distanciado emocionalmente, indiferente a los asuntos sociales que lo rodeaban. Tampoco puedo culparlo. El mundo social es aburrido y está lleno de hipócritas, comentó la condesa, justificando en parte la actitud de este. Sin embargo, esa indiferencia había comenzado a cambiar desde la llegada de Selina. No todas las personas alrededor del duque son tan fuertes como tú, señorita Selina, dijo la condesa con una mezcla de admiración y sinceridad. Selina, intrigada, quiso saber entonces la opinión de la condesa sobre Airel. La respuesta de esta fue directa. Ante sus ojos, Airel era una mujer frágil y débil, envuelta en rumores que la describían como una idiota incapaz de hablar o peor aún, como una mujer vulgar. La mujer recordó vagamente haber oído esos rumores, pero no les había dado mucha importancia, y en general, Airel parecía más como una mujer que intentaba encajar en un mundo donde no se sentía a gusto, y el precio que pagaba por ello era alto.
La condesa entonces continuó explicando y con su perspectiva, a Selina cada vez se le hacía más claro y evidente el panorama de Airel. Alguien que había sido traicionada por aquellos que se acercaban a ella solo para humillarla o aprovecharse de su vulnerabilidad. La vida de Airel había sido triste y solitaria, y ambas mujeres coincidieron en que su final había sido bastante trágico. Pero mientras hablaban, la condesa no pudo evitar notar la empatía de Selina. Normalmente no mucha gente tiene buenos sentimientos hacia la ex prometida de su amante, pero tú pareces sentir lástima por esa chica, comentó la condesa sorprendida. Selina no supo cómo responder, pero no fue necesario, ya que la condesa continuó con una suave advertencia. Debes tener cuidado, señorita Selina, especialmente con el príncipe heredero. Preocupada, Selina preguntó el motivo detrás de esa advertencia, pero antes de que la condesa pudiera responder, algo cortó el aire en un silbido mortal, y cuando Selina volvió a parpadear, una flecha había atravesado el pecho de la condesa. La sangre salpicó el rostro de Selina, quien quedó paralizada por el horror. Frente a ella, el cuerpo de la condesa Orlen cayó al suelo empapado en su propia sangre. La escena se congeló en su mente, un testimonio brutal de la violencia que acababa de presenciar. Horas más tarde, las noticias seguían siendo confusas. El responsable del ataque estaba siendo rastreado, pero las investigaciones aún no habían revelado si lo ocurrido había sido un accidente o un acto intencional. Afortunadamente, la condesa Orlen seguía viva, aunque su estado era crítico y no podía recibir visitas hasta que su condición se estabilizara. Y de repente, la tienda se abrió de golpe, y Calcium entró apresuradamente arrodillándose frente a Selina. La noticia del incidente había llegado a sus oídos, y en cuanto se enteró, corrió a verla. Con manos firmes pero llenas de preocupación, tomó su rostro revisando cada centímetro, cada espacio de su piel, asegurándose de que Selina no tuviera ningún solo rasguño. Ella, por su parte, intentó tranquilizarla. No fui yo a quien atacaron esta vez, fue la condesa Orlen, dijo Selina con una voz que salió temblorosa, tratando de explicarse, aunque sus palabras empezaron a desvanecerse cuando una inquietante realización la golpeó. ¿Y si esa flecha no había sido un accidente? ¿Y si en realidad iba dirigida hacia ella? El horror se apoderó de su mente, llenándola de pánico. Su respiración se volvió pesada, sus pensamientos se bloquearon y la ansiedad la consumió, dejándola incapaz de hablar. El mundo a su alrededor se desvanecía y la voz de Calcium se escuchaba distante como un eco lejano. Pero entonces sintió las manos de éste en su rostro una vez más, firmes y reconfortantes, y con paciencia la guió de nuevo al presente. Respira lentamente. Sigue el ritmo de mi voz, le susurraba, su tono suave pero firme, ayudándola a recuperar el control. Poco a poco, Selina comenzó a calmarse, su respiración se estabilizó y la niebla en su mente se disipó. Y al notar cómo lentamente Selina recuperaba la compostura, Calcium la levantó en brazos con determinación, ordenando que prepararan su carruaje para regresar al ducado. Sin embargo, mientras caminaban hacia la salida, Selina divisó la tienda de la condesa Orlen y pidió a Calcium que se detuviera un momento. Necesitaba saber más sobre el estado de la condesa, y para su alivio, le informaron que ningún órgano vital había sido afectado. Aunque seguía inconsciente, había una fuerte esperanza de que la condesa pudiera recuperarse pronto. No obstante, antes de partir, ambos presenciaron cómo el príncipe heredero ofrecía su apoyo con respecto al accidente, y aunque sus palabras parecían apropiadas, había algo en su tono que se sentía antinatural, como si estuviera tratando de restarle importancia a lo ocurrido. Selina no podía evitar sentir una incomodidad creciente, una intuición que le decía que había algo más en ese incidente de lo que parecía a simple vista. De camino al ducado, y ya en la privacidad del carruaje, la verdad salió a la luz. Dion, con su investigación independiente, confirmó que el incidente no había sido un accidente como habían pretendido, sino un atentado intencionado. El culpable, sin embargo, se había suicidado antes de ser capturado, justo como el incidente en el baño. Pero peor aún, parecía que el verdadero objetivo desde el principio había sido Selina. Pero debido a los fuertes vientos, la flecha había desviado su curso, alcanzando a la condesa Orlen en su lugar. Y mientras el carruaje avanzaba, Calcium le pidió a Selina en voz baja que le contara todo lo que recordaba.
Con su mente aún reviviendo el horror del día, Selina relató cómo la condesa Orlen le había advertido sobre el príncipe heredero, un aviso que nunca llegó a completarse, pues justo cuando la conversación tomó ese giro, la flecha había derribado a la condesa. Selina no dejaba de pensar que la verdadera intención siempre fue alcanzarla a ella, o tal vez solo había sido una advertencia, pensó, incapaz de encontrar consuelo en sus pensamientos, y al notar su agobio, Calcium colocó su abrigo sobre los hombros de Selina con ternura, acercándose un poco más para que su presencia se sintiera más cálida, más cercana, al mismo tiempo que le brindaba palabras cargadas de una promesa silenciosa. Y pese al torbellino de emociones que le invadían, Selina encontró un pequeño respiro en las palabras de él, como si en medio de todo ese caos, Calcium fuera la única ancla que la mantenía a flote. Sin embargo, al llegar al ducado, otro problema los recibió. Una nueva preocupación surgió cuando fueron informados de que June había desaparecido desde el mediodía, y nadie tenía idea de su paradero. Horas después, el dolor de cabeza de Selina se intensificó a medida que recibía más detalles sobre la desaparición de June. La joven había desaparecido desde el momento en que ellos partieron hacia el evento de cacería, y la situación se volvió aún más tensa cuando la señora Janet, con una actitud severa, le reprochó a Selina que no tenía derecho a ejercer autoridad sobre ninguna sirvienta, recordándole que solo era una invitada, pues según ella, la gestión de la mansión era su responsabilidad exclusiva. Pero harta de la actitud intransigente de esa mujer, Selina finalmente explotó, su cólera desbordándose. Precisamente por tu ineptitud es que una de tus doncellas ha desaparecido sin dejar rastro, le espetó con dureza. Si hubieras tomado medidas preventivas, esto no habría ocurrido. Y yo, una simple invitada, no tendría que intervenir. La tensión en la habitación era palpable, pero Selina no se detuvo allí. Te llenas la boca hablando del honor de Lembir, pero haces un trabajo tan deplorable al elegir a las personas que sirven en este castillo. En cambio, enfocas toda tu energía en otros asuntos que alguien como tú no deberías. O si no, dime, señora Janet, ¿por qué estás tan obsesionada con el duque? Estás cruzando la línea, refutaba Janet temblorosa, pero Selina no se contuvo. ¿Yo lo hago? Tú no eres más que una sirvienta incapaz de cumplir con tu labor, así que deja de actuar como si fueras la madre del duque. Y con esas palabras, Selina abandonó el salón, dejando a Janet temblando de rabia, mientras las demás sirvientas la miraban con asombro. No obstante, una vez en la oficina de Calcium, una pregunta aún persistía en la mente de Selina. ¿Por qué la señora Janet estaba tan obsesionada con el duque, que la llevaba a actuar como si fuera más que una simple sirvienta allí? Y sobre todo, ¿cómo había terminado trabajando en Lembir? Esas fueron muchas cuestiones que Calcium comenzó a desvelar una por una. Él explicó que siempre había considerado natural que la señora Janet se encargara de la gestión del castillo. Así había sido desde mucho antes de su nacimiento, y según lo que sabía, Janet había llegado a Lembir en su juventud, cuando enfrentaba algunos problemas. Los padres de Calcium, recién casados, decidieron contratarla para ayudarla, y así fue como se quedó en Lembir. Con el tiempo, asumió el puesto de niñera, y aunque ya no se requerían sus servicios con ese rol mucho después, ella continuó en el castillo por decisión de la madre de Calcium, quien la convirtió en su doncella personal. Sin embargo, mientras Selina escuchaba, la historia de Janet resultaba cada vez más extraña. Sabía que la exduquesa y la señora Janet no estaban en buenos términos, lo que hacía que la situación fuera aún más desconcertante. Fue entonces cuando Selina notó algo alarmante. La armadura de Calcium tenía una ligera bolladura en el pecho, una que no había estado allí antes de la competencia. Parecía como si algo lo hubiera atacado. Calcium entonces le contó que durante la competencia también había sido blanco de un ataque disfrazado como un accidente, pero que claramente había sido intencional. Con eso dicho, todo apuntaba que el príncipe heredero estaba detrás de lo sucedido. Calcium no dudaba de eso, aunque no tenía las pruebas para enfrentarlo directamente. Las alarmas de Selina se dispararon al escuchar eso. La idea de que Calcium hubiera corrido el mismo destino que la condesa Orlen la llenó de terror. Sus pensamientos se volvieron caóticos, sus oídos comenzaron a zumbar y antes de darse cuenta, un pitido agudo resonó en su cabeza. Todo se volvió borroso y lo último que escuchó fue el grito desesperado de
de Calcium llamando su nombre antes de perder el conocimiento. Para cuando Selina volvió en sí, solo habían pasado unos minutos, pero se sorprendió al sentir el cálido abrazo de Calcium, quien la había sostenido todo ese tiempo preocupado por ella. Siempre que te abrazo parece que te calmas un poco. Y sí, era verdad. Era lo mismo que le había dicho antes. Y tal vez fue el cansancio emocional de todo lo que había sucedido, pero en ese momento, Selina dejó caer todas sus defensas, permitiéndose ser vulnerable. Nunca antes había presenciado un intento de asesinato y la idea de que alguien casi muriera frente a sus ojos seguía causándole escalofríos. Fue entonces cuando confesó que al principio había pensado que todo esto sería más como un juego, como actuar en una obra de teatro, pero ahora la realidad del peligro que la rodeaba la golpeaba con cada vez más fuerza. Se dio cuenta de que había sido ingenua al no tomar en serio las advertencias de Calcium sobre el príncipe, pero en lugar de reprocharle, Calcium simplemente la reconfortó. Has hecho un gran trabajo hasta ahora, Selina, le dijo con sinceridad, porque gracias a ella, ahora tenían la certeza de que el verdadero enemigo era el príncipe heredero. También habían descubierto que Rosalind estaba bajo su control y que Airel había sido acorralada por todos, desde la alta sociedad hasta la servidumbre, incluida la señora Janet, quien se había unido para hacerla sentir miserable. Todo eso había salido a la luz gracias a Selina, y eso era más que suficiente para Calcium. Ahora que sabemos quiénes son nuestros enemigos, ya no hay necesidad de que sigas exponiéndote al peligro, dijo él abrazando su cuerpo tembloroso que no dejaba de sollozar. Pero al escucharlo, Selina negó con vehemencia. Ahora que conocían a sus enemigos, no podían simplemente detenerse. Aún había demasiadas incógnitas y Selina no podía soportar la idea de regresar a su mundo sin descubrir la verdad. Calcium, viendo su determinación, levantó su rostro con delicadeza. Su expresión adolorida le mostró a Selina que, aunque él no estaba de acuerdo con esa decisión, tampoco intentaría ir en contra de ella. Entonces prométeme una cosa, dijo él con voz grave. Prométeme que nunca arriesgarás tu vida. Selina sabía que ese tipo de promesas ya no eran parte del acuerdo original entre ellos. Sin embargo, la profunda preocupación en los ojos de Calcium la conmovió tanto que, sin dudarlo, aceptó su petición y prometió no arriesgar su vida innecesariamente. Esa noche, Selina se acurrucó en el pecho de Calcium tratando de contener los miedos que aún la acosaban, y aunque intentaba mantenerse fuerte, su cuerpo temblaba y la ansiedad la traicionaba. La mujer segura y arrogante que solía ser parecía haber desaparecido, dejando a una Selina vulnerable y asustada que despertó la faceta protectora de Calcium. Está bien, yo cuidaré de ti esta noche, susurró él. Al escuchar sus palabras, Selina sintió una calma inesperada. En otras ocasiones, cuando el miedo la dominaba, habían entrenado juntos con la espada, pero esta vez solo quería hablar y conocer más a Calcium. Calcium, ¿alguna vez has estado en una relación?, preguntó Selina, apartándose un poco para mirarlo a la cara. Él se quedó en silencio reflexionando, y el tiempo pareció detenerse antes de que finalmente respondiera con honestidad. No creo haber sentido un interés especial por ninguna mujer antes. Si lo hubiera hecho, lo recordaría. Es difícil olvidar esos momentos importantes, dijo seriamente, recordando la primera vez que vio a Selina en las montañas bestiales. Y aunque en ese entonces había pensado que ella era como un hada como en las leyendas, él prefirió no mencionar ese pensamiento sabiendo lo traviesa que podía ser. Sin embargo, Selina, ajena a esos pensamientos, no podía creer lo nula que había sido la vida amorosa de Calcium. Desde que era un niño nunca tuve tiempo para pensar en esas cosas, explicó él. Siempre fue natural para mí, nunca conocí la sensación de dejarme llevar por mis emociones o deseos. Selina lo miró como alguien que mira a un cachorrito abandonado. Aún así, esta situación debe ser difícil para ti, a menos que tus preferencias sean distintas. Selina entonces se llevó tímidamente una mano a la cara y preguntó inesperadamente, ¿crees que soy bonita? Calcium parpadeó confundido ante su pregunta. ¿Esa era una de sus típicas preguntas trampas? Ay, que debía responder. Ya que por un lado, si le decía que cada vez que la veía estallaba en deseo, parecería un pervertido, pero si le decía que no, eso heriría su orgullo. ¿Debía proteger entonces su dignidad o su orgullo? Sin embargo, fue su silencio prolongado lo que llevó a Selina a sacar sus propias conclusiones, quien pronto se giró dándole la espalda y refunfuñó. Olvídalo, simplemente no me encuentras atractiva ya, lo entiendo. Calcium supo en ese instante que había cometido un error. Sí, había querido bromear, pero había tardado demasiado en responder, empeorando la situación. Y sin saber qué más hacer, dejó que sus instintos tomaran el control.
Rodeó a Selina con sus brazos por detrás y apoyó la cabeza en su hombro desnudo. Al sentirlo tan cerca, Selina preguntó qué sucedía, pero Calcium solo murmuró que era por el frío, y con suerte eso fue suficiente para que ella se girara y lo abrazara, queriendo compartir su calor. Y tal vez había sido un truco barato, pero ahora entendía por qué Selina se divertía tanto con ellos. Además, sostenerla en sus brazos se sentía muy bien. Selina era una mujer que lo tenía todo en su propio mundo, codiciada por todos, pero él era el único que tenía el privilegio de tenerla así tan cerca, de ver su lado más vulnerable, y a diferencia de otros, él era el único al que no le negaba ese acceso. Pero, ¿por qué? Calcium quería saber. Selina, La llamó suavemente. en el coto de casa, ¿por qué me besaste? Selina lo miró sorprendida por la pregunta inesperada, intentando tomar distancia. ¿Por qué preguntas eso tan de repente? La respuesta de Calcium fue inmediata y sincera. Porque quiero que lo hagamos otra vez. Selina sintió que sus mejillas se calentaban. Dijiste que debíamos acostumbrarnos y que los besos eran necesarios para nuestra fachada de amantes. Le recordó sus propias palabras. Y claro, pero ella solo había hablado de besos superficiales en la mejilla, no de besos de verdad. Pero, ¿por qué la negativa no salía de sus labios? Calcium, notando su duda, tomó su rostro entre sus manos y susurró. Entonces, ¿puedo besarte? Esa simple pregunta lo cambió todo. La tenue luz de la luna entraba por las ventanas, el calor de ese hombre hermoso pidiéndole permiso para un beso en la oscuridad. Sus labios se unieron en un beso que nacía del deseo sincero de sus corazones, sin más testigos que la misma noche. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.